Hola, soy Salainsa. Hoy vamos a hablar del signo de Acuario. El signo de Acuario que es, bueno, pues quizá de todos los signos del zodíaco, el que podríamos decir más complejo de entender, por lo que ahora vamos a ver. ¿Qué dos historias estarían en sintonía o dos mitos estarían en sintonía con Acuario? Pues por un lado, el mito de Ganímedes, que es el que estaría más en lo que es la simbología del signo en sí, ¿no? Ese hombre escanciando el agua, ese copero. Bien, pues esto tiene que ver con Ganímedes. Mientras que el mito del trabajo que trae Acuario a nivel álmico estaría más en sintonía con Prometeo. ¿Quién fue Ganímedes? Ganímedes fue un héroe, un príncipe troyano, humano, que tenía una belleza imposible de igualar. Se consideraba que era el hombre más bello de su tiempo. Era joven. Bueno, pues una vez Zeus vio a Ganímedes y se enamoró de él. Y a diferencia de como Zeus hacía con las mujeres, que lo que hacía era que se transformaba o en animales o en lluvia, o bueno, dependiendo de cada una, lo que él consideraba más atractivo para ellas, y luego, bueno, pues tenía relaciones sexuales con estas mujeres y pues tenían un hijo de él. Pues a diferencia, como digo, de cuando eran mujeres, con Ganímedes lo que hizo fue convertirse en águila para raptarlo y llevárselo al Olimpo. De manera que así lo tendría solamente para él. Es curioso porque siempre se dice que de todas las mujeres Zeus se enamoraba, tenía relaciones, pero luego las dejaba. Pero sin embargo Ganímedes optó por llevárselo para tenerlo con él. De manera que quizás hacia Ganímedes sintiera algo diferente que hacia el resto de las mujeres, incluida la suya, que era Hera, y que le hacía bastante poco caso a la pobre mujer, ¿no? Bien, pues como digo, se llevó a Ganímedes al Olimpo y lo que hizo fue hacerle su amante y además darle el puesto de copero de los dioses. Los dioses se alimentaban de un néctar o una ambrosía que era como un fluido que les nutría el alma. Bueno, el alma, el ser. Era como esa energía que ellos necesitaban, ¿no? Entonces, antes de estar Ganímedes, era una mujer quien lo hacía, ¿no? Quien era la copera. No me acuerdo del nombre ahora mismo. Pero a partir de aquí, él fue esto, el copero, ¿no? El que servía a los dioses. Y en realidad era, para lo que es esa creencia, ¿no? Era alguien muy relevante. No era un mero camarero, como podríamos ser ahora, ¿no? No, no, era alguien muy relevante. El copero tenía un puesto muy especial. Por eso se lo dio Zeus a su amado Ganímedes y además le hizo inmortal, para que así pudiera estar con él eternamente. Os podéis imaginar que era, ya que de por sí era muy celosa, con razón, porque su marido estaba con una con otra, menos con ella, pues cuando vio que Ganímedes encima prefería la compañía de Zeus a la de las mujeres, a ella entró en cólera. Porque Ganímedes se considera que es el símbolo masculino de la homosexualidad, mientras que el signo femenino de la homosexualidad sería Helena de Troya. Fijaros que ambos dos eran troyanos y además eran los más bellos de su tiempo, los más bellos del mundo, tanto Helena como Ganímedes. Bien, pues esta belleza que estaba por encima de lo que podría ser una belleza humana, serían estos dos prototipos ligados a Acuario. ¿Esto quiere decir que los acuarios sean hiperbellísimos fuera de? No, pero sí estaríamos hablando de un tipo de belleza muy especial, que es una belleza andrógina. Es decir, no es una belleza propiamente terrena o propiamente sexuada, porque en sí, por ejemplo, las mujeres acuarianas no tienen unas formas corpóreas muy femeninas, ni los hombres tienen una forma corpórea muy masculina, a no ser que tengan, bueno, pues combinación con otros signos de ascendente, de luna, de Marte, de Venus, de otros planetas, ¿no? Si no, no, son muy andróginos.
Entonces estaríamos hablando de esa belleza que podríamos llamar angelical, porque ya sabemos que los ángeles se supone que tienen que ser andróginos, ¿no? Que no tienen sexo, que la realidad que nos ha mostrado es otra, porque todos son hombres. El único que sería el prototipo angelical sería Gabriel, que es el que lo dibujan de manera que no se sabría decir si es un hombre o es una mujer. Pues esa es la belleza del signo de Acuario, o la fisonomía, o el prototipo del signo de Acuario. Los hombres, por ejemplo, tienen unos ojos extremadamente bellos, con una luminosidad especial. Las mujeres tienen es decir, una cara como muy dulce, muy angelical. Es decir, los miras y realmente son diferentes. Esto también estaría en sintonía con lo que digo que es un signo difícil de entender. ¿Por qué? Porque se le considera muy excéntrico. Está fuera de lo, entre comillas, la norma o de lo corriente. Siempre Acuario, tanto en sus maneras de mostrarse, en sus maneras de estar, como en sus maneras de ser, son difíciles de entender. Y ellos se sienten como fuera de lugar en muchos momentos, como si fueran ovejitas negras, ¿no? Como si estuvieran fuera de tiempo y de todo espacio. Porque en realidad es que Acuario es un signo que está fuera del tiempo y del espacio. Acuario es un signo de futuro. Acuario es un signo universal. Acuario es un signo que no encaja en estos planos de tercera, de tierra, como también veremos en Piscis. El símbolo del Acuario, ese hombre que tiene en cada mano una copa, que está escanciando el agua, que la pasa de una a la otra. En realidad no sería agua, porque Acuario no es un signo de agua, es un signo de aire, es un signo mental. Además es el más mental de todos, el más frío de todos. Es la mente fija. De manera que se puede considerar que es un signo de cabeza o ideas fijas, muy cabezón. Acuario, en este símbolo de escanciar, lo que realmente nos está hablando es de ese fluido, de esa ambrosía, de ese néctar. Eso que alimenta el alma, que nutre el alma. Bien. Que bueno, nosotros luego lo identificamos también con ese pensamiento, o esas ideas, o ese conocimiento, esa sabiduría. Pero en realidad no es líquido, es flujo, fluido, pero no es un líquido. No es como el agua, que es el elemento agua, que estaría en relación con las emociones. Pero esto no es así. Esto es mente, es pensamiento. De ahí, como digo, esa excentricidad. Ese que Acuario esté fuera de toda norma, de todo orden, y que va a su ritmo. Porque Acuario vive en su propio mundo mental. Vive en su mundo. Le cuesta poner tierra. Es como que si fuera un globo que vuela, que flota, y cuando toma tierra hay veces que se asusta porque no encaja con la realidad que ellos tienen en su cabecita, ¿no? Necesitan la comunicación y necesitan estudiar, aprender, investigar, llegar al fondo de las cosas, como signo fijo que es. Es un signo muy fiel, pero quizá poco emotivo o poco emocional. No es que no sienta, no es que no ame, sí que lo hace profundamente, pero no expresa. A un Acuario no le digas que te esté diciendo cuánto te quiere todos los días, con que te lo diga una vez cada cierto tiempo, suficiente, porque el resto del tiempo ya lo tendrías que saber. Para Acuario, eso está por demás. No hace falta decirlo, ya se sabe. Pero que a todo el mundo le gusta, ¿no? Que le digan un te quiero, un te amo, de vez en cuando. Con Acuario eso no está como muy visto. Tampoco los detalles. Acuario no es que se olvide de cuándo es a lo mejor el aniversario de boda, porque sí, quiero decir, él se acuerda de cuando se casó, fue feliz, bueno, de boda o de lo que sea, de cumpleaños o de festividad, de cualquier cosa. Pero tampoco lo ve necesario el tener que hacer un regalo cada vez que, una celebración cada vez que, porque ya se supone que él, bueno, es feliz o fue feliz con ese momento y ya está, y no hay que darle más relevancia. Es decir, Acuario, las prioridades o lo que es prioritario importante en la vida no es lo normal de todo el mundo. ¿Vale? Eso no quiere decir que ame menos,
que sea menos fiel, que esté menos... No, quiere decir que valora las cosas de otra manera diferente, muy diferente al resto. Y además porque hay otra cosa importante. En Acuario no existe el tiempo lineal. Él no vive en el tiempo. Su tiempo presente en realidad es pasado. Porque ahora lo que está es mirando a un futuro. Él nunca está encajado en el tiempo que vive. Hay que ayudarle. Hay que ayudarle porque realmente hay veces que pierde la noción de la realidad, del tiempo. Y cuando llegan a un estado en que están imbuidos en su propio pensamiento, pueden aislarse del entorno y en algunos casos, como ha sucedido, la cabeza perderse. Acuario necesita tierra, necesita que le ayuden a tomar tierra. Los dos planetas regentes de Acuario son Urano y Saturno. Urano, puro aire. Saturno es, que fue Cronos, el padre de Zeus precisamente, y Urano, el padre de Cronos, abuelo de Zeus. Bien, si os acordáis en el mito de Capricornio, allí estaban Urano y estaban Cronos, ¿verdad? Bueno, pues Urano también tiene, perdón, Acuario también tiene que ver con Urano y con Saturno. Saturno es pura tierra y hay veces que vibrar Acuario con Saturno le resulta pesado. ¿Por qué? Porque es como que no le deja movilidad, le aturde. Inclusive le hace entrar en un estado de monotonía que puede llevarle a una tristeza y a una profunda depresión porque no se encuentra, no sabe hacia dónde dirigirse. Pero no es porque Saturno no le dé lo que necesita en ese momento de asentamiento, sino porque se agobia. Le falta el vuelo. Mientras que Urano le da el vuelo en exceso. Y entonces también se pierde porque deja de tomar tierra. Tiene que aprender a equilibrar ambas dos energías. Por eso hay veces que el Saturno viene de la pareja, para de vez en cuando sacarle de su mundo de mental y traerlo a la Tierra. Entonces, ¿qué trabajo es el que Acuario tiene que realizar? Pues tiene un poco que ver con el mito de Prometeo. Prometeo ya lo conocemos, ¿no? Es más conocido que Ganímedes, quizás. Prometeo fue un titán, era mortal y era muy amigo de los humanos, de los hombres. Por eso dicen, la historia nos cuenta, que fue a robar el fuego de los dioses para dárselo a los hombres. Pero la historia completa no está bien contada, es decir, no está completamente contada porque es mucho más larga. Y en realidad no es el fuego de los dioses lo que trajo Prometeo, no es esa llama que se le ve como una llama, porque esa llama sugiere más que nos la trajo pues para que nos calentáramos o para que cocináramos, ¿no? O para que nos ilumináramos por la noche. Ese no es el fuego de Prometeo. Ahora veremos realmente cuál fue el fuego que trajo Prometeo. Vamos a ver. Zeus le encargó a Prometeo y a su hermano Epimeteo la tarea de repartir los dones entre los seres vivos. Cuando se creó, esos seres vivos fueron creados en este planeta. Entonces nos cuenta la historia de que, bueno, había que darle dones a todos esos seres vivos. Y entonces se encargó Epimeteo de hacerlo. Bien, Epimeteo era muy atolondrado. Tenía la cabeza muy de Acuario en su mundo. Lo que no quiere decir que no sean muy inteligentes, pero son muy despistados. Bien, pues Epimeteo dijo, bueno, pues vamos a empezar a dar dones. Pues a ti te doy la fuerza, a ti el coraje, a ti el valor, a ti la astucia, a ti te doy pelo, a ti te doy plumas y además alas, a ti te doy caparazón, a ti te doy pinzas. Y cuando llegó al hombre, se dio cuenta de que no tenía dones que darle. En vez de empezar por el hombre, que se supone que era el más evolucionado dentro de los seres vivos, le dejó para el final. Claro, asustado, fue corriendo a preguntarle a su hermano que qué hacía. Y el hermano dijo que ya no tenía remedio, que ya estaba todo dado, que allí no quedaba nada y entonces pues no había opción. ¿Qué hizo Prometeo? Bueno, vamos a darle otros dones diferentes. Y como Prometeo, como titán que era y como tener capacidad de creación y capacidad, aunque no era inmortal, pero tenía dones, capacidades, ¿no? Como
como los dioses, algunas de ellas. Entonces, ¿qué don le dio al hombre? Ponerse de pie como los dioses. ¿Suena de algo esto? ¿Nos suena al principio? Al principio, cuando se dice que el humano fue una creación de los dioses, mezclando parte de la genética de los dioses con la de uno de los animales evolucionados que había aquí, en este planeta. Ese simio, pero que no era un simio normal tampoco. Entonces ese simio, ese Homo, todavía no era erectus, era cuadrúpedo, iba a cuatro patas, andaba a cuatro patas. Entonces, ¿qué hizo Prometeo? Digamos que mediante una acción genética, una intervención de lo que fuere, que no nos lo cuenta la historia, pues entonces Prometeo hizo que este hombre pudiera ponerse de pie. Ahí entraríamos en la historia lo que nos cuentan del Homo erectus. Antes no era erectus, no estaba de pie. El Homo erectus, mediante otra evolución, otro trabajo de laboratorio, otra coloración, otra evolución de la manera que fuera, pasó a Homo sapiens. Ya no era un mono, ya era un hombre, un ser intelectivo, básico, pero intelectual. Ya tenía capacidad de maniobrar a su antojo y pensar que lo que hacía, buscar las cuevas para protegerse, cazar, pero como un hombre, no como un animal. Entonces este Homo erectus, que ya era sapiens, en su proceso evolutivo en ese mismo tiempo, había otros que eran los neandertales. Los neandertales eran más altos, tenían un cráneo más grande, una masa encefálica más grande y un poco así como ahuevada. Como esos cráneos que, por ejemplo, han aparecido en Perú, ¿no? Bien, es curioso que la historia nos cuenta que los neandertales no saben cómo desaparecieron. Pero la sorpresa fue que en el proceso de pasar del Homo sapiens al sapiens sapiens, ahí dentro de esa genética del sapiens sapiens estaba la del neandertal. El neandertal estaba más evolucionado que el del sapiens. Tenía una capacidad intelectiva mayor y aparte era emocionalmente más desarrollado. Intelectivamente también, por supuesto. Curiosamente, entonces, aquí tenemos ya ese don de Prometeo al hombre, ¿no? De ser como los dioses, andar de pie y pensar de otra manera, evolucionar y pasar a Homo sapiens sapiens. Pero no le pareció suficiente a Prometeo. Y entonces dijo que lo que tenía que hacer era robar las semillas de fuego del carro del sol, que era una protección mucho más eficaz que el pelo, las alas o la velocidad de los animales. Le dio las semillas del fuego del carro del sol. Claro, esto no es una llama. Esto es, digamos que sería la esencia de la parte divina. Las semillas de fuego del carro del sol. El sol era el Dios. El sol era el Dios, el símbolo de Dios. Por lo tanto, a lo humano, lo que realmente le dio Prometeo fue la esencia divina. Conectar con esa divinidad y, por tanto, el hombre también ser Dios. Pues eso nos dio Prometeo. Nos ayudó en la evolución al humano y a la raza humana, que no tiene nada que ver con las almas, estoy hablando de la raza humana, y aparte le hizo que esas almas pudieran encarnar en esos cuerpos para darle esa divinidad al hombre. Un alma y un cuerpo. Este mito de Prometeo va totalmente ligado al mito de Lucifer. Lo mismo, sería la misma historia, porque en realidad Lucifer no fue una entidad real. No está en ningún escrito, en ningún sitio. Es una pura creencia. Ni en ningún libro sagrado. No está en la Biblia. Satanás sí,
pero Lucifer no. Y ya lo desarrollaré en un vídeo que tengo ya hecho. Entonces, bien, ¿qué pasa? Que Zeus no veía con buenos ojos que Prometeo diera tanta atención a los hombres, porque claro, eran inferiores, ¿no? Y por tanto, así, pues, se puso en guardia contra él, ya que Prometeo, pues, como que tampoco le caía muy bien Zeus, porque lo veía como un tirano, ¿no? Y que las relaciones eran muy tensas entre los dos, no se llevaban nada bien. Bien, pues Zeus quiso vengarse de Prometeo y lo encadenó a una roca del Cáucaso donde durante el día un cuervo le picoteaba el hígado. En otras leyendas era un águila, pero en cualquier caso, le picoteaban el hígado por la noche, de manera que los dolores eran horrorosos. Lógicamente, sin hígado moría, pero al día, cuando ya, o sea, por el día le picaban, perdón, por el día le picaban el hígado y por la noche era cuando sanaba, era cuando recuperaba la vida. Esto se repetía día tras día, sin parar. Zeus dijo que jamás lo desataría. Si os acordáis del mito que habíamos visto en Sagitario, a Quirón, Quirón, cuando en sus viajes, ¿no?, para buscar la forma de sanarse, pasó por donde estaba Prometeo. ¿Y qué es lo que hizo? Pues viendo el dolor de este, le dio su inmortalidad para que Quirón pudiera morir, o sea, le intercambió. La inmortalidad se la pasó a Prometeo para que ella dejara de sufrir y al mismo tiempo Quirón se quedó con la mortalidad para poder morir y dejar de sufrir al mismo tiempo. Pero también Hércules, cuando pasó por la zona, al ver el sufrimiento de Prometeo y sobre todo de que ese animal seguía ahí pica que pica, pues con una flecha mató al cuervo y liberó a Prometeo. Que ahora decís, pues Zeus se pondría hecho un energúmeno. Pues no, no, porque él estaba muy orgulloso de su hijo Hércules, o Heracles, que es el mismo, y entonces pues lo tomó como una proeza que aumentaría la gloria de su hijo. Y entonces lo aceptó. Un poco veleta este Zeus, ¿no? Entonces, bueno, pues desencadenaron a Prometeo, pero claro, le ordenó a Prometeo que tenía que llevar siempre un anillo forjado con el acero de las cadenas y un trozo de la roca a la que había estado encadenado, de manera que siempre recordara el tormento. Ahí lo maquiavélico de este Zeus, ¿no? Entonces aquí, claro, Prometeo llevaba ese anillo con la cadena, con el acero de la cadena y la piedra. Aquí tendríamos la simbología de esa atadura que Acuario no soporta. Acuario ha de ser libre. Por eso, cuando ve que las circunstancias no le ayudan, vuelve a su mundo mental, entra en su espacio y ahí no sale, para protegerse de una realidad que le ata, que no soporta. Y eso representaría el anillo, que luego se ha dado como anillo de compromiso, ¿no? Pero da igual que sea un anillo, que sea un collar, que sea una pulsera. Da igual que sea pulsera de muñeca, pulsera de tobillo. El caso es que todo representaría una atadura. De manera que si se llevan algún tipo de estos complementos que pertenezca a alguien no muy bien enfocado energéticamente o que nos lo haya regalado a alguien que sea muy posesivo, es una atadura, es un encadenamiento. No es que no llevemos nada, pero es que lo llevemos no con la intención de sujeción, sino como simplemente un símbolo de amor. Ya está. Es cambiarle el sentido al anillo, a la pulsera, al collar, al colgante, a lo que sea, ¿vale? Porque vendría de aquí. La simbología, el arquetipo, salta el chip de atadura, ¿vale? Inclusive dolor. Porque fijaros, estaríamos hablando de las pulseras, son los grilletes. En los tobillos igual. El collar, también son esos collares con cadena. Los anillos, pueden ser los anillos que se llevaban en la nariz, por ejemplo, y también los que llevan algunos animales en las orejas y que los marcan. Es decir, siempre hablamos de un marcaje, hablamos de una atadura, de una cadena.
Entonces hay que tener muy claro también este concepto, y Acuario no lo admite. Por eso Acuario, como digo, está fuera de lo corriente. Bueno, en este mito se ve, por tanto, la dificultad del Acuario cuando escoge el camino, ¿no? En este mundo, ¿no? Es un camino como muy idealista. Y esto le hace no atender a sus necesidades primarias, a todo lo que coexiste con él. Aquí estaría un poco en relación con este Epimeteo, el hermano de Prometeo, ¿no? Con ese despiste, con ese no parecer que está en la realidad. Que no es que no esté, está a su manera. Porque cuando un acuario quiere estudiar algo, trabajar en algo o hacer algo, se mete profundamente en ello y llega a lo que no llega nadie. El acuario es el científico distraído, ¿no? El genio, el inventor. Es esa psique que está conectada a no se sabe qué realidad o no se sabe qué procesos y que pues desarrolla técnicas y cosas que no llegaría otra persona. Por eso el mundo terreno le cuesta. Y por eso hay veces que se despista de sus necesidades básicas y a lo mejor va más desarreglado o la alimentación no la hace adecuada o el deporte o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque solo está en su psique, en su mente. Pero Acuario es un signo muy desprendido igualmente por eso de que lo material no le da tanta importancia. Entonces, si no es un Acuario que esté muy ligado al Saturno, es decir, muy terrestre, que son de los menos, pero sí es cierto que si no es así, sobre todo más de jóvenes que son más uranianos, lo comparten todo. Es un signo muy generoso, muy humanitario, muy de estar con todos. Y en el amor, por ejemplo, es el mejor para, por ejemplo, una relación a distancia o en el que la pareja trabaje mucho, porque si él trabaja mucho y la pareja no es acuariana sería un problema. ¿A qué me refiero? A que cuando están los encuentros, es como si no hubiera pasado tiempo entre uno y otro. Es muy curioso esto. Esto también pasa con las personas que tengáis la luna en Acuario. ¿Por qué? Pues porque, como digo, el tiempo para Acuario no existe. Es como todo, como un todo. Todo es un todo, ¿vale? Y entonces, como él vive en el futuro y el presente no es presente y el pasado tampoco, es como un todo, pues entonces, lógicamente, esos saltos al Acuario no le significan tanto como a otras personas. Pero es cierto que estamos en este mundo y que Acuario tiene que entender también que ha de adaptarse a esta realidad si es que no quiere generar conflicto con el entorno que tiene, ¿no? Porque otra de las formas que tiene también Acuario de esa evasión, y es cuando entra en ese no sé qué hago aquí y esto no me gusta, es una profunda tristeza o depresión o un estado anímico confuso. No es capaz de centrar. Y ahí normalmente se repliega en sí mismo y no se puede acceder a él. Esto es un poco parecido a Capricornio también. Es de otra manera la forma de verlo, pero tiene similitud. Está claro, tienen los dos los mismos planetas regentes, a pesar de ser tan diferentes, ¿no? Entonces, como digo, por eso se dice de que lo que está por venir, que no estamos todavía en la era de Acuario, como ya expliqué en mi vídeo de la era de Acuario, porque es un proceso astronómico, los cambios de era. Entonces, por mucho que nos empecinemos en querer que ya sea Acuario, señores, es que astronómicamente, y eso es algo real, que está ahí como los planetas y las lunas, no hemos llegado todavía, no se ha llegado. Entonces, como digo, por eso se dice que la era de Acuario será esa era donde pues la convivencia sea perfecta, no haya conflicto, estemos todos en un mundo paradisíaco, etcétera, etcétera. Bueno, en algún sentido.
En otros no será tanto, pero bueno, en algún sentido sí que es cierto que es ese de igual a igual, ¿no? Por eso digo, porque Acuario es generoso, es abierto, es dialogante. Ahora hay otro aspecto en Acuario también, y es que como su psique va por encima o va por delante del resto de otras personas, ¿no? Y tiene muchísima capacidad, puede, en algunos de los acuarianos, puede ser que no procesen bien tanto conocimiento o tanto desarrollo mental y entonces se vean como por encima del resto. Y ahí estaría esa parte de Dios, ¿no? Mal enfocada, como Zeus, de que ve al humano como por bajito, pequeñitos, ¿no? Y los ve por encima. Esto, por ejemplo, se ve en las flores de Bach, hay algunas que son las típicas de los signos, ¿no? Del zodíaco. En el caso de Acuario, sería la violeta de agua. Y si leéis qué es la violeta de agua, veréis que es el ego intelectual, es decir, el que se considera por encima de. Y por eso es por lo que son muy solitarios, porque como que no se encuentran, la gente no da para su capacidad. No digo todos, digo un grupo de los acuarianos, que serían los más uranianos, y que, bueno, pues estarían un poco en esta línea, ¿no? Igualmente, para un acuario no es fácil que cambie de opinión. Él te dice que tienes que darle razones básicas, razones, para que cambie su forma de pensar. Pero claro, hay un problema, que como acuario se ha trabajado tanto todas esas ideas, todas esas creencias, todos esos procesos, hasta llegar a donde ha llegado, pues claro, darle base para que cambie de opinión, desde su punto de vista, es que yo ya me lo he visto todo, me lo he leído todo, y esto es lo verdadero. Porque lo que busca Acuario es la verdad. Pero claro, hasta cierto punto puede ser la verdad completa, porque las personas no lo abarcamos todo, ¿no? Siempre puede haber algunas visión por algún lado, algunas otras cosas que puedan completar o puedan negar o con el tiempo darte cuenta. Y claro, es difícil, como te digo, decirle a un acuario que está equivocado. Es mejor que vayas ya previo, tú te lo estudias, tú te lo aprendes y después le dices, mira, yo creo que estás equivocado por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Porque si no, no va a haber discusión, fijo. Por eso digo que son muy cabezones, pero son muy entrañables, por otro lado. Porque además también a Acuario le gusta mucho el compartir lo que sabe, enseñarlo, etcétera. Aunque, como digo, muchas veces cae en la prepotencia. Y la forma que tiene de enseñarlo es un poquito desde la tarima, ¿no? Desde estar un poco subidos. Bueno, seguimos con esta parte de Acuario. Hay algo que sí es importante, que solamente cuando el Acuario atiende a la parte que rechaza de su vida, a todo lo que representa lo que le rodea, tanto personas como trabajo, como su vida, lo que rodea este planeta, plano planeta, solamente ahí la vida del Acuario cobrará sentido. Y entonces empezará a luchar por la justicia y la verdad, que es lo prioritario para Acuario. Es la justicia divina, la verdad última. Eso es Acuario. Pero para eso hay que tener los pies en la tierra, para todo ese conocimiento aplicarlo a una realidad, porque si no, entraríamos en un plano de fantasía y elucubraciones absurdas que no tienen nada que ver con lo que aquí hay. Y ahí estaría el punto de enlace, ¿vale? Entonces, no es que el Acuario esté loco, como dice mucha gente, no, para nada. Es que va mucho más allá de esta realidad. Y hay veces que le cuesta traer su psique a esta realidad y darle un sentido práctico. Por eso se quedan en ese plano mental y le cuesta luego darle ese sentido, llevarlo a la práctica. De ahí lo que digo, que le viene bien un acompañante tierra para poder poner en práctica todo eso o ver que de todo eso se puede, bueno, pues desarrollar de una manera o cristalizar en algo real en este plano. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí ya tenéis el mito de Acuario, los dos mitos relacionados con Acuario y un poco lo que es Acuario. Aprendamos, ¿no?, a entender este signo y a ayudarle a tomar tierra de vez en cuando
para que no se huele mucho. Así es que bueno, pues os veo en el próximo vídeo en Piscis y os mando un abrazo.